Bueno, gente, a pesar de que ya casi está al acabar la temporada 6 de Warzone, no está de más saber cuáles son los 3 mejores subfusiles de Warzone actualmente, para así poder compararlo con la siguiente temporada, ya que las nuevas armas de Cold War van a estar demasiadas rotas. Por ejemplo, la MP5 de Cold War es mejor que la MP5 de Modern Warfare. Te lo digo porque he jugado con la MP5, la tengo al nivel máximo y es una fucking locura. Así que también el AK-74 con el AK-74 de Modern Warfare ni se compara. Es una locura lo que mata esa AK-74. Incluso los snipers están súper rotos, apuntan súper rápido, parecen un subfusil. Le estoy diciendo que es una locura las nuevas armas de Cold War. Y cuando lo implementen en Warzone, es que no sé. No sé, lo que no sé si van a implementar es la creación de clase, porque si la implementan, podremos ponerle 3 accesorios extra a nuestras armas. Por ejemplo, si normalmente nosotros jugamos ponle 6 accesorios, o bueno, 4 o 5 accesorios, ¿no? 5 accesorios. Si le podemos meter 3 más, esto va a ser una locura, porque vamos a tener un Frankenstein de arma y también vamos a poder hacer muchísimo daño más que pues las armas de Modern Warfare. No sé si esto lo vayan a implementar al 100%, ya que sería una locura y las armas de Modern Warfare, por ejemplo, pasarían a estar a un lado, yo diría, ¿eh? Porque si le puedes meter 8 accesorios, como lo estoy probando en el multijugador, o sea, la creación de clase, pues los comodines y todo eso, pues va a estar súper roto y no se van a usar las armas de Modern Warfare. Al menos que también lo metan con las armas de Modern Warfare, ahí sí estaría más o menos equilibrado, pero yo lo dudo sinceramente. Así que vamos a esperar a ver qué hacen con las armas, con la creación de clase, con el mapa y todo esto. La verdad yo estoy bastante emocionado. Así que bueno, gente, sin más rodeo, vamos allá, vamos con el top 3 de los mejores subfusiles para mí, según mi análisis, actualmente en Call of Duty Warzone. En el top número 3, muchos me van a decir, no, porque la pusiste. Y te voy a explicar el porqué, te lo voy a explicar, no te preocupes. Que ahora mismo te voy a ir detallando más o menos por qué elegí cada arma. Tenemos en el top 3 la Uzi. ¿Por qué elegí la Uzi? Porque mira, te voy a explicar. La Uzi tiene el mismo daño que el Striker, que la AUG y que la Bison. Entonces es un arma que tiene bastante daño a pesar de que no tenga mucha cadencia. De hecho, es el subfusil que menos tiene cadencia en Warzone. Tiene 590 balas por minuto. Después le sigue la Bison con 650 balas por minuto. Pero no es la cadencia tanto, es el daño. También es la recarga, la velocidad de recarga. Esta, por ejemplo, recarga más rápido que la AUG y que obviamente que la P90. También recarga más rápido que la Fennec y que... Ya, ahí se quedó ya. Tampoco vamos a exagerar mucho. Recarga un poquito ahí entre lo normal, pero lo muy bueno de esta arma es la velocidad de apuntado. Es el subfusil que más veloz apunta, así que si queremos rushar rápidamente, lo podremos hacer con mucha facilidad, ya que tiene 184 milisegundos a la hora de apuntar. Es el que más rápido apunta, luego le sigue la MP5, la AUG, bueno, la AUG no, perdón, la P90, luego le sigue el MP7 y así, pero el que más rápido apunta es la Uzi. Entonces por eso se lleva un mérito realmente. Y también a la hora de movernos nos da un 100% de movilidad, mientras que los otros subfusiles nos dan un 97, un 98, un 99, un 98.5, no llegan al 100. Entonces la Uzi nos ofrece esa movilidad y esa velocidad de apuntado, o sea que podremos rushar bastante rápido, movernos, meternos contra enemigos y reventarlos. Así con el cargador que nos da daño de 32 balas, que es el más OP, junto con el cañón de carabina, el silenciador monolítico, la empuñadura delantera de comando y pues como les dije el cargador de 32 balas que nos da más daño. Nos va a venir muy bien con la Uzi. También les estoy dejando más o menos las configuraciones que yo uso, ya me las sé de memoria, o sea, ya ni tengo que mostrárselo en pantalla porque ya me lo sé. El top 2 sería, gente, la MP7. ¿Por qué la MP7? Porque la MP7 para mí es uno de los fusiles que más alcance de daño tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, la MP7 no es el que más daño tiene, pero a lejana distancia no podremos bajar a enemigos incluso. Con la AUG no, o sea, se podría, pero no tanto como la MP7, porque la MP7 es un láser literalmente. Por eso siempre veo a Sogor usándola con el sniper. Es lo que siempre veo a Sogor, ¿no? Por ejemplo, KR98, MP7. AX50, MP7. Siempre lo veo en sus directos y todo eso, jugando siempre con la MP7. Y es que realmente la puedes usar como un fusil de asalto, básicamente. Lo malo de la MP7 es que no tiene mucho daño, pero después en cadencia es el segundo que más tiene cadencia. Velocidad de recarga no es el más rápido, pero tampoco es el más lento. Es como el cuarto más
rápido que recarga. La velocidad de apuntado pues tiene 200 milisegundos, que está bastante bien, la verdad. Esta es la media. O sea, 6 de los subfusiles tienen 200 milisegundos a la hora de apuntar. O sea, que está ahí en la media realmente. Y pues en movilidad tendremos un 99%, casi igualando a la UCI, que está bastante bien. Nos podremos mover muy rápido a la hora de rushar y de buscar enemigos. Entonces por eso la puse en este top, por la cadencia, la velocidad de recarga, la movilidad y el alcance más que todo, porque es una locura lo que tiene y no se mueve. O sea, el control que tendremos con este arma es una locura. O sea, va ahí, no se mueve, es un puto láser, es el subfusil más preciso que hay en Warzone. Y si me dicen lo contrario, nos vamos a matar aquí mismo porque no lo hay. Este es el más preciso, el que menos se mueve y el que más tiene alcance para mí, sinceramente. He probado la AUG, está buena, está bastante bien con la munición de 30 balas y todo eso, pero es que la MP7 es una fucking locura. Y en el top 1 ya sé que muchos de ustedes me dirán, bueno, ya sabía que ibas a traer esta, me lo imaginé. Y es la MP5. ¿Por qué? La MP5 tiene buen daño, tiene 49 de daño, que tiene 9 más que la MP7, por ejemplo. Tiene 800 balas por minuto, que está bastante bien. No es el que más cadencia tiene, pero está bastante bien. Tiene una recarga moderada de 2,8 segundos, o sea, de 2,80 segundos, perdón, que va bastante bien. Por ejemplo, recarga más rápido que la UCI, recarga más rápido que la Fennec, más rápido que la AUG y más rápido que la P90. O sea, que se podría decir que la media, ya que pues tiene mejor recarga o menor tiempo de recarga que 4 subfusiles. Entonces yo diría que está en la media, ya que solamente hay unos 9 subfusiles, entonces está ahí en la media, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, que la velocidad de apuntado tendremos 200 milisegundos. Y es más o menos lo que le dije, que 200 milisegundos, o sea, el estándar de apuntar con los subfusiles. Entonces yo creo que esto va bastante bien con 200 milisegundos, la MP5. Y de movilidad tendremos un 98%. Tendremos menos que la UCI y menos que la MP7, pero el 98% yo lo veo muy bien, sinceramente. El subfusil que menos tiene movilidad, o los subfusiles que menos tienen movilidad, serían la P90, la AUG, la Fennec y la Bison, básicamente, esos 4. Entonces ya después estaría la ISO, la MP7, la Striker tendría un 98% de movilidad junto con la MP5. O sea que la MP5 está bastante bien a la hora de moverse. Entonces, chicos, si quieren más top, si quieren más guías de armas, consejos, mejores configuraciones, estoy pensando hacer unas mejores configuraciones para las armas. O sea, las mejores configuraciones para rushar, jugar a corta distancia, jugar a larga distancia, jugar a como quieras, pues estaré haciendo la mejor configuración de cada arma. Tal vez le ponga un gameplay de fondo, así más o menos, pero les estaré trayendo las mejores configuraciones con los mejores accesorios para que ustedes puedan rushar. Pero primero quiero desbloquear la mira de punto azul, ya que la mira de punto azul es muy importante ahora mismo, sinceramente, ya que con esa matamos mucho más porque la mira nos queda más limpia. Entonces cuando desbloquee esta mira les traeré las mejores configuraciones de cada arma, ya sea de la AK-47, que la AK-47 se puede hacer una configuración para configurarla. Una configuración para ponerla como el AK-74U y va muy bien, pero la quiero hacer con la mira de punto azul. Así que, gente, sin nada más que decir, pues dejen su like, dejen su comentario, cualquier otro video me lo dejan en los comentarios para así saber que les gusta este tipo de contenido. Y sin nada más que decir, chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no. Vaso morado y fumando veneno. Vino con 3 amigas y todas son modelos. Está más caliente que escape de motocross. Si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no. Vaso morado y fumando veneno.